tiene connotaciones religiosas. Su nombre turco, Lale, contiene las mismas letras en árabe que el nombre de Alá. En el próspero Imperio Otomano se las apreciaba y veneraba por su belleza sencilla y decoraba las paredes de los majestuosos palacios y mezquitas de Estambul. En una tierra donde las imágenes de Alá están prohibidas, el tulipán era una flor adecuada para decorar las vidrieras cromáticas. Las magníficas cerámicas de Ifik de la época son testigos de los colores y la modestia de esta flor, ya que cuando el tulipán está en todo su esplendor, inclina la cabeza hacia su creador. La magia de la flor embrujó a los dirigentes del reino y el gran sultán Mohamed II lucía una capa con preciosos bordados de tulipanes. También los encontramos en las paredes de los bazares y en tantos otros productos que se venden aquí. La referencia más antigua de la presencia de esta flor en Turquía es de hace 1000 años. Era una flor silvestre que crecía en las montañas y había emigrado a través de las antiguas rutas del comercio con el misterioso Oriente. Pero, ¿cómo llegó a Europa para sembrar semejante caos? La historia comienza con un emperador austríaco y un embajador suyo, un flamenco llamado de Busbecq. De Busbecq fue enviado a Constantinopla y desde allí escribió una de sus cartas, creo que en 1554, que decía: en primavera, en los jardines de los nobles de aquí, salen unas flores rojas maravillosas. De Busbecq regresó a Austria con unos bulbos de esta extraña planta. La llamó Dulban, de ahí el nombre de tulipán. Pero se equivocaba. El dulban es un tipo de turbante que se pone la gente de allí para protegerse del sol. Y de hecho la planta se llamaba Lale. Y en Turquía y Persia es así como se sigue llamando al tulipán rojo. En Europa, el tulipán se dio a conocer en unas revistas científicas llamadas herbarios. Son obras que no destacan los valores estéticos, sino los usos prácticos de la flor. Los médicos descubrieron que el tulipán podía emplearse para cuajar la leche y, por ende, en la producción del queso. Algunos científicos se percataron del valor del estudio exhaustivo de las plantas. Uno de ellos era el genial Carolus Clusius. Clusius viajó profusamente por Europa, aprendió por lo menos 7 lenguas y escribió copiosamente sobre la vida de las plantas y las especies raras que había descubierto. Trasplantó y cultivó con sumo cuidado varias especies en su jardín. Ahora parte de la Universidad de Leiden. Clusius, quien está considerado por muchos el primer verdadero botánico, enseñó a un vasto número de colegas afines. Su sed de conocimiento no tenía límites, y entre sus amigos se contaba el embajador de Busbecq, que había vuelto recientemente de Turquía con sus bulbos de tulipanes. Le rogó y rogó, y al final consiguió algunos de estos preciados bulbos. Creemos que Clusius había visto un dibujito de un tulipán en un libro de 1561 de Conrad Gessner. Es una ilustración preciosa, pero nada más sucedió hasta que Clusius no vino a Holanda en el otoño de 1593 y creó estos jardines donde estamos ahora y plantó los tulipanes. Así fue como el tulipán fue introducido en Holanda. Clusius no tardó en darse cuenta de que en Holanda los tulipanes se criaban y propagaban con facilidad. Consiguió innumerables híbridos nuevos y se llevó su enorme colección al Hortus Botanicus de Leiden. Guardaba celosamente su colección y no renunciaba a una sola flor o bulbo. Pero una noche alguien desenterró su colección y la robó.
Holanda salió ganando con su pérdida. Una primavera del siglo XXI. Holanda resplandece con los tulipanes. Pero estas hectáreas radiantes le deben muchísimo a Carolus Clusius y al robo de esa noche. Nunca se averiguó la identidad de los ladrones, pero consiguieron dar a conocer al país un hermoso tesoro que había permanecido oculto en un solo jardín. En esa época nadie podía haber predicho las terribles consecuencias de semejante acción. En la época de su vieja contienda con el mar, los Países Bajos gozaban de la protección parcial que les deparaba su litoral de dunas. Este suelo, rico en arena, resultó para el cultivo de los tulipanes. Y Haarlem, la segunda ciudad más grande de Holanda, era el segundo centro de este cultivo. La riqueza generada por el comercio produjo un aumento en la demanda del tulipán y otras ciudades se sumaron al ejemplo de los viveros de Haarlem. Alkmaar, Hoorn, Delft, Leiden, Rotterdam, Lisse. Todo el mundo, por el norte, sur, este y oeste, se sumaba a la empresa. Además, el tulipán encerraba un misterio. Una simple flor monocromática puede transformarse en una fabulosa flor multicolor, con rayas de intensos colores contrastantes. Nadie podía explicarlo, pero sucedía. Esto introdujo el factor del exotismo. Tiempos de prosperidad, seguidos del caos. Para las Provincias Unidas, 1630 comenzó como una etapa de esplendor económico. El tulipán se había convertido en un cultivo básico. El dinero fácil se olía en el aire. La pequeña ciudad de Hoorn ya era una ciudad próspera gracias a sus conexiones marítimas con Oriente y a la dock. En el verano de 1633, la excitación era evidente como demuestra el relieve en piedra de esta casa. Aquí se vendió una rica propiedad por 3 de los tulipanes más raros, los multicolores. Generalísimo, Almirante de Mans, eran los nombres que recibían los tulipanes que alcanzaban los precios más ridículos. Su valor se multiplicaba por 10, 15, 20... Pero nadie podía resolver el misterio de por qué algunos tulipanes mudaban su apariencia de este modo. Muchos lo intentaron, e incluso el gran botánico Clusius batallaba con el problema, pero nadie conocía la respuesta. Lo probaron todo. Les pareció que si los empapaban en un vaso de un buen vino. Los tulipanes eran muy caros, así que un vaso de buen vino no era gran cosa. A lo mejor salía un tulipán de un rojo vivo. Pero, por supuesto, no funcionaba así. Y probaron a plantarlos en estiércol de cerdo, en estiércol de caballo y todo eso. Probaron a hacer cortecitos en los bulbos para ver si esta era la manera de producir flores rayadas de colores intensos. Pero, por supuesto, no tenían nada que ver con todo eso. De manera que cada primavera corrían a los campos para ver qué salía ese año. Era una cosa muy rara. Era una lotería, y la posibilidad de producir un híbrido multicolor sumamente valioso. Los cultivadores llegaban a extremos insospechados en su búsqueda y protección del bulbo perfecto. Algunos dormían con sus bulbos. Otros inventaron sistemas de alarma conectados a los timbres de sus dormitorios. De un lote de 100 tulipanes, tal vez uno mudaba su apariencia y surgía a la primavera siguiente como una flor de un color y una intensidad muy apreciada.
Las flores enrayadas, las formas complejas, eran entonces una rareza que disparaba los precios.